En medio de la incertidumbre económica global, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha expresado un optimismo contundente sobre el futuro de México como respuesta al video en el cual recordábamos sus declaraciones en el año de 2023, en que él mencionaba que era muy probable que México tuviera una nueva crisis y esta no debida a circunstancias internas, sino concretamente a las elecciones de los Estados Unidos. Y es que nosotros en ese video igualmente exponíamos que no estaba muy claro cómo es que el Ejecutivo Federal iba a enfrentar la crisis hacia la cual se dirige y de frente el país. Luego poníamos en duda que el Ejecutivo estuviera haciendo lo necesario para resolverla, e igualmente enfatizamos que era un derecho constitucional que tú tuvieras certeza porque así lo ordenan los artículos 25 y 26 de la Carta Magna, ya que el patrimonio es parte de tus derechos humanos, esos derechos humanos que el Ejecutivo tampoco puede negar que tiene la obligación de proteger. Sin embargo, este 2 de febrero de 2024 que acaba de pasar, el presidente, después de nuestro video en esa misma semana, dio respuesta optimista en torno a ese video en el cual nosotros ya planteábamos lo que te decía. Luego, aquí habría que preguntarnos si el optimismo que planteaba el presidente de la República el 2 de febrero en la mañanera se encuentra verdaderamente justificado, o más bien vemos un video en el que se están ignorando las señales de alerta financieras que podrían llevarnos a una crisis en la cual el gobierno pareciera que intencionadamente está haciendo absolutamente nada con el propósito de protegerte. Y en este sentido, pues veamos primero la respuesta del Ejecutivo conforme a lo siguiente. No pienso que vaya a haber problemas en el futuro. Va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo. Estoy convencido de eso, muy consciente. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada grave. No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera, como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada del gobierno de Cedillo. No veo eso, la crisis de diciembre, no la veo. Y no veo tampoco sí, el que vayan a haber asesinatos políticos, ¿no? Como se dieron en un tiempo, tocó madera, y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento, de intervención de ningún gobierno extranjero. Veo un país que va a seguir progresando con su pueblo trabajador, excepcional, utilizando racionalmente sus recursos naturales, exaltando cada vez más, porque esa es la grandeza de México, sus culturas. México es una potencia cultural en el mundo. No tengo duda de eso. Estoy optimista. Y nos faltan 4 meses, exactamente el 2 de junio van a ser las elecciones.
Expuesto lo anterior, ahora desglosemos los principales puntos de la postura del presidente de la República y hablemos primero del optimismo relativo al futuro de México. Y es que debemos de puntualizar que se está negando directamente por el Ejecutivo que el país pudiera tener problemas graves como una crisis económica o la resurgencia de violencia política y del crimen organizado, cuando realmente pues ya estamos embebidos, al menos en el segundo. Y respecto a la violencia política, pues ya vemos cómo está el proceso electoral y cómo es que se encuentran reaccionando los partidos que son la oposición. Luego pareciera que se están ignorando realmente las señales de alerta económica y los desafíos económicos que el país debe de enfrentar y que por el contrario se está tratando de dar la vuelta a esos problemas económicos que el país debe de enfrentar con problemas que en cambio nada tienen que ver, que son de índole política y de índole de violencia. Luego, no se está dando realmente una respuesta directa, sino que pareciera que se está usando un típico distractor político para enfrentar directamente una respuesta que permite evidenciar que se está haciendo algo para enfrentar los desafíos que tendrá que enfrentar el país para el siguiente sexenio, como lo dijimos en el video anterior. Y esto nos lleva al segundo punto, el hecho de que se está dejando de abordar los posibles riesgos en materia económica, ya que, como puedes ver, el presidente está enfocándose, uno, por el progreso pasado y en su visión optimista del futuro. Sin embargo, su actitud está exhibiendo que el presidente no quiere reconocer la realidad y que, como dijimos en el video anterior, hay una falta de liderazgo para enfrentar la crisis que es de índole económica y no de índole ya sea de violencia, que no negamos que es un factor importante, ya que pues realmente vivimos en nuestras casas, y por otra parte la circunstancia de la violencia política. Sin embargo, lo que se le está preguntando al presidente no es ni político ni es en relación a la violencia, sino es netamente económico, y la realidad es que tú puedes observar que no se está realmente planteando contundentemente qué acciones son las que está tomando el gobierno con el propósito de enfrentar los verdaderos problemas económicos que ya nosotros aquí hemos planteado. Como tercer punto, como puedes observar, se utiliza una estrategia típica de la política que implica que a una pregunta, a una preocupación hecha, sustentada, pública, realizada por la comunidad, por el pueblo que es gobernado conforme a normas constitucionales, pues en lugar de obtener una respuesta directa para que se nos diga concretamente qué es lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, lo que tenemos en el video, lo que acabamos de ver, pues no es otra cosa más que la desviación de la atención de los verdaderos problemas de índole económico, puesto que el presidente prefiere elogiar, por ejemplo, a los adversarios políticos por su comportamiento y en cambio minimiza los ataques recibidos por el presidente a causa de esos partidos de oposición, y como consecuencia trata de que la atención se centre en ello, en el hecho de que el presidente, pues como víctima, trata de que no le duelan los ataques de la oposición, y sin embargo no se hace responsable directo ni plantea tampoco cómo está resolviendo la responsabilidad directa de las gestiones que debería de estar desarrollando el gobierno con el propósito de enfrentar una situación económica que ya el propio presidente conoce que vamos a vivir a la larga y que por lo tanto debería de darnos elementos de certeza para saber que el Ejecutivo nos está preparando para un futuro adverso. Y en este sentido, pues nos queda muy claro que lo que hemos dicho en este canal desde años anteriores, como financieros, pues debemos de saber que finalmente vamos solos en este camino y que no hay político que vaya a hacer absolutamente nada por ti que no hagas por ti mismo. Luego, nosotros como alquimistas astutos, la verdad es que no nos dejamos cegar por discursos disuasorios, que tampoco son justificables, pero la realidad es que nosotros como financieros, a diferencia de
otros sectores de la población, pues la realidad es que no nos interesa quedarnos de brazos cruzados, porque ya sabemos, ya nos dijo el presidente que viene al final del túnel una luz que viene de frente y no es precisamente la del Salvador, sino la luz del tren que se nos va a venir contra lo que tengamos ahí en las vías. Luego, nosotros como alquimistas, pues realmente no nos dejamos cegar por discursos disuasorios que no asumen la responsabilidad política del Ejecutivo. Luego, para acabar rápido, la interpretación que podemos tener de la respuesta que el presidente dio al video anterior publicado aquí en Entornos Financieros, y es muy dolorosa, no me da gusto lo que voy a decir, porque estamos embarcados en esta gran compañía que es México. Así lo planteaba Adam Smith en La riqueza de las naciones, que nosotros los empresarios somos socios de la gran hacienda pública. Entonces no me gusta lo que está pasando en el país, pero tenemos que admitir que vamos solos, que el presidente nos está dejando solos y que a nosotros es a quien ante esta dura realidad nos corresponde garantizar la protección y crecimiento de nuestra riqueza, con autonomía de que el Ejecutivo no haga nada, aunque debiera de hacerlo por obligación constitucional. Por lo cual, en materia financiera, debemos decirlo, la respuesta del presidente es insubstancial y verdaderamente desafortunada. Pero repito, no nos vamos a quedar ahí. Nosotros como alquimistas debemos de ir a fondo. Y como cuarto punto, pues la falta del reconocimiento de los riesgos que ya en un momento determinado, por ejemplo, en el caso de que algún negocio, si tú tienes una inversión fuerte y quebraras por este conjunto de inacciones del Ejecutivo, te voy a decir que tendrías derecho indiscutible al juicio de amparo y a reclamar incluso en corte internacional tus derechos humanos por la inacción del presidente de la República y tomar como prueba precisamente las declaraciones de la mañanera. Sin embargo, bueno, esto ya será para una circunstancia, por supuesto, extrema, ¿no? Lo cierto es que después del video que acabas de ver, pues lo que tenemos en la respuesta del Ejecutivo a nuestras inquietudes, lo que refleja es una falta total del reconocimiento de los riesgos, a una tendencia igualmente a centrarse en un optimismo superficial, sin bases, insubstancial, y en el cual no se abordan los desafíos que se vienen y que ya se reconocieron de una manera proactiva y realista, que es lo lamentable, que el presidente es un servidor público y entre los servicios públicos que le obliga la Constitución, ahí están el 25 y 26 como derechos humanos. El presidente está obligado a ser nuestro sirviente en materia económica y no le interesa hacer absolutamente nada en ese sentido. Luego, tenemos nosotros que analizar las realidades, ubicar, ahora sí, como dicen por ahí, comprar un mapa y ubicarnos en todo esto, porque el presidente pues ya nos dejó solos, ¿no? Cual pollero que lleva pues a gente que busca oportunidad de trabajo en Estados Unidos y se le deja en medio del desierto, pues así está igual uno, ¿no? Luego, es indiscutible que nos corresponde pues identificar dónde es que realmente nos encontramos, y aquí vamos a hablar de ello e igualmente de las posibles soluciones. Primer punto que no se aborda en la respuesta del Ejecutivo, y es hablar del crecimiento económico. Te voy a dejar los enlaces de toda la información que te voy a dar y que se encuentra sustentada justo debajo de este video, con el propósito de que tú puedas observar ya de forma ecuánime y muy profesional que efectivamente todo lo que te voy a decir a continuación pues es cierto. De ahí que sea importante pues a final de cuentas asumir alguna de las posiciones de las cuales hablaremos como oportunidad en este video, por lo cual te invito a seguirlo viendo. Y bueno, durante todo el sexenio, primer aspecto, crecimiento económico. El crecimiento económico que hemos visto en este sexenio es limitado. Se supone que íbamos a estar creciendo arriba del 5% anual, pero te tengo la sorpresa de que en todo el sexenio el crecimiento es solo del 1%, incluso por debajo del 1%. Te voy a dejar los enlaces para que tú puedas visualizar la información. Y pues esto ya nos habla de que tenemos problemas durante 6 años y todavía no hay una crisis bien manifestada, sino que la crisis se viene para 2025. Luego tú ya puedes observar que es indiscutible que ya, al menos si se nos advirtió que vamos a tener crisis en 2025, algo tendremos que hacer. Por otra parte, igualmente pues las empresas que tenemos
se sustentan finalmente en el comercio, en lo que la gente puede llegar a consumir. Y según datos del Economista, debemos de afirmar que el salario mínimo pues indiscutiblemente ha sido de gran ayuda para las empresas, porque la gente al tener mayor ingreso ha podido gastar. Y el Economista reconoce que la remuneración del salario mínimo ha aumentado y esto ha sido por encima de la inflación. Yo tengo mis bemoles, pero voy a dejar finalmente la información que está y que encontré neutral con el propósito de no brindar mi punto de vista, ¿no? Sino darte una posición sustentada en documentos neutrales. Sin embargo, no obstante que el salario mínimo ha aumentado, también se tiene que reconocer que la gente está siendo víctima de un sistema de salud deficiente, que cuando la gente requiere y tiene problemas de salud, tiene ella misma que andar gastando de su ingreso para cubrir algo que debería de estar satisfaciendo el sistema público, porque así lo ordena la Constitución como un derecho constitucional. Y además hablemos también de que la educación en México es nefasta, y ahorita vamos a ver cómo implica esto, la educación, a los proyectos de crecimiento del presidente, porque lo implica, ¿no? Luego, pues tenemos tanto en salud como en educación solamente una inversión del 3% del PIB, cuando debería de estarse invirtiendo el 6%. Luego, ya esto nos habla de que en caso de una crisis la gente va a tener que enfrentar solita sus problemas de educación en caso de que la gente tenga a sus hijos en escuelas privadas. Pues el golpe lo va a sufrir la estructura gubernamental, la educación pública. Y por otra parte, igualmente, los problemas en materia de salud, pues ya hemos visto, ¿no? Cómo es que el presidente ha tratado de cubrir, y se agradecen los intentos, pero con intentarlo no es suficiente. Cubrir el aspecto de salud, por ejemplo, con la megafarmacia, una megafarmacia cuyo inventario pues todavía es bastante cuestionable. Luego, si entendemos que para el siguiente sexenio vamos a tener ya los problemas de una crisis, ya tú puedes ver cómo estos dos factores, educación y salud, pueden terminar impactando a la gente que tenga menores ingresos y como consecuencia las ventas en los negocios. Por otra parte, la dependencia de México respecto a Estados Unidos. Mucha buena fe se ha puesto en relación al nearshoring y al hecho de que muchas empresas del extranjero vengan a situarse al país con el propósito de que ya no se esté dependiendo tanto de China. Circunstancia que yo aplaudo, pero te voy a decir que este proyecto del nearshoring, hay que ser realistas, no termina de cuajar porque en México no existe el personal capacitado para surtir la mano de obra de alta tecnología, que es lo que implicaría que se venga de China, personal con una mano de obra altamente calificada. Y el caso es que se está planteando que se vengan las empresas de China a México con los trabajadores chinos, lo cual implicaría que se gasten los recursos del país como agua, electricidad, hidrocarburos, pero que la población no vea ningún beneficio, absolutamente ningún beneficio. Porque, por supuesto, que al trasladarse cualquier empresa, imaginemos Apple por decir algo, se vendría con todos los trabajadores de China y no se contrataría mano de obra mexicana. Esto en razón del sistema educativo nefasto que tenemos y que López Obrador tuvo 6 años para solucionar y que no arregló. Luego, pues ya con esto tú puedes ver que aun cuando pudiera llenarse el norte de fábricas, la realidad es que no existe un programa concreto que permita asegurar que este proyecto del nearshoring va a terminar de cuajar y que en un momento determinado va a influir y a beneficiar realmente a la población mexicana. Luego pues habrá que tener cuidado si es que tú tienes aquí una empresa y es de alta tecnología en relación a esto, porque pues finalmente te va a impactar. Por otra parte, otro punto bien importante que tampoco se analizó en la mañanera y que va a impactar al sexenio que viene es el endeudamiento histórico y los costos financieros de ese endeudamiento. Y déjame decirte que para 2024 se proyecta un endeudamiento histórico del país del 5.4% del Producto Interno Bruto, con un costo financiero de la deuda pública representado con el 3.7%, lo cual plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera
del país, porque vamos a tener que pagar los costos de esa deuda externa que va a tener que enfrentar el gobierno para poder seguir funcionando, ya que no hay recursos. Y por último, además de la deuda externa, sumemos igualmente que el mercado actualmente ya se encuentra débil. De hecho, a nivel mundial estamos en una etapa de decrecimiento previo a la crisis, porque esta es la tormenta, la calma que nos anuncia la tormenta. Entonces está ya el mercado entrando en decrecimiento y tenemos en México altas dependencias de lo que exportamos, como igualmente del turismo. Ya ven cómo le fue a Acapulco. Luego, en relación a la dependencia de las exportaciones, el mercado de México es débil y se está debilitando el mercado en los Estados Unidos. México es altamente dependiente de sus exportaciones y aún con el nearshoring más aún. Luego, no está muy claro cómo es que México pueda tener ya estrategias para enfrentar la caída del mercado más importante a nivel mundial, que es el de Estados Unidos, con el propósito de que el país pueda pues finalmente enfrentar la crisis global. Y esto nos conduce finalmente a la pregunta válida, tal cual lo titula este video: ¿quién ganará, AMLO o la crisis global? Porque si hay algo que le preocupa al presidente de la República es cómo es que lo juzgará la historia. Esta es la realidad. Y habría que avisarle al presidente que la historia no se acaba con el fin de su sexenio, sino que la historia lo va a juzgar a futuro. Y aquí la pregunta es, vuelvo al punto, ¿quién va a ganar, AMLO o la crisis global? La respuesta no es simple, no quiero dar una respuesta. Lo cierto es que la respuesta no es simple. Se van a requerir medidas responsables y una gestión económica sólida y un plan que vaya más allá de solo este sexenio para proteger a México de lo que se nos viene. Te planteaba yo que de nada nos sirve llorar, que es vital que se tomen finalmente decisiones, y en este caso los inversores deben de conocer todo esto con el propósito de que incluyan indiscutiblemente desde ahorita 2024, si no lo han hecho, activos duros con el propósito de poder enfrentar una posible crisis, y junto con los activos duros igualmente acciones anticíclicas en las carteras para protegerse contra la volatilidad del mercado, ya que como tú pudiste ver, simple y llanamente no tenemos protección. Y bueno, pues nos corresponde a nosotros hacer nuestro trabajo si el político de turno no lo está haciendo y solo sirve para pedir el voto. Luego, ante posibles crisis económicas, en este sentido, las inversiones que te podrían diversificar el riesgo para la crisis de 2025 son metales, oro y plata. Hay que surtirse en parte de metales. No estoy convencido con las criptomonedas después de los ETFs al 100%, o al menos no con el 100% de las criptomonedas. Por ahí hay cosas interesantes como Bitcoin Cash y otras criptomonedas, pero ya es cuestión de que tú decidas. Yo no confiaría mucho en Bitcoin Classic. Esta es la realidad, pero bueno, ya ahí cada quien. El caso es que dentro de lo que cabe los podemos llamar también activos duros. Por otra parte, acciones indispensables, estas sí que debes de tener en tu cartera, son aquellas que te permitan tener la seguridad de que la empresa o la negociación te da tanto el dividendo, pero especialmente que se dedica a producir cosas que son indispensables para la vida y que la gente necesariamente va a comprar, haya o no crisis, como jabones, pasta de dientes, pasta para la comida. Y en ese sentido, pues qué mejor que Procter & Gamble, que es la empresa que surte muchas de estas cosas. Por supuesto hay más, pero estoy mencionando alguna y ya te corresponde a ti hacer la investigación. No son consejos de inversión, pero solamente ahorita es lluvia de ideas. Ahí está Procter & Gamble, igualmente Coca-Cola, que ha soportado 2 guerras mundiales, y los negocios de la salud, que yo sé que podremos muchos saltar en nuestro asiento en cuanto oigamos hablar que hay que tener en perspectiva la acción de Pfizer o de Johnson & Johnson y de cualquiera de este tipo de empresas, ¿verdad? Ya que, aunque son relativamente cuestionables por lo que acabamos de vivir, han demostrado que saben lo que están haciendo. Esa es la realidad. Han demostrado que saben muy bien cuál es su papel en las circunstancias de este reset. Entonces, si el presidente no sabe, pero si estas empresas sí saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, pues hay que estar con el caballo ganador en este tablero de ajedrez que es tanto financiero como político y en el cual hoy estamos jugando. Por favor, suscríbete y nos estamos viendo. Hasta luego.